nombre es Juan Pablo Silva Tobón, estudiante de cocina básica, primer trimestre, año 2021. Hoy les vengo a hablar sobre cocción, métodos de cocción y tipos de cocción. La cocción es la operación que sirve el calor para que un alimento sea más rico, apetecible, comestible y digerible, favoreciendo también su conservación. Ahora vamos a hablar sobre los métodos de cocción. Existen tres métodos principales de cocción, los cuales son el medio acuoso, el medio graso y el medio aéreo. En el medio acuoso encontramos que es una técnica que consiste en utilizar algún líquido para realizar la preparación de los alimentos. En este tipo de método encontramos tres ejemplos fáciles de la vida cotidiana, como son el agua hirviendo, los baños de María y los caldos. Después tenemos el medio graso. El medio graso es una técnica que utiliza aceites y grasas para cocinar los alimentos. Los ejemplos de este método son comida frita, salteada o rehogada. Ahora pasamos al tercer método, que es el medio aéreo. La cocción en el método aéreo consiste en cocinar los alimentos directo a la flama. Algunos ejemplos que podemos encontrar de este tipo de método para cocinar son el parrillado, el horneado y las cosas de la barbacoa. Listo, ahora vamos a hablar sobre los tipos de cocción. Yo puse 8 tipos de cocción para hablar en este video, en los cuales son freír, sofreír, hervir, guisar, brasa, plancha, vapor y wok. Entonces vamos a empezar a hablar. Los tipos de cocción. Empezamos con el primero, que sería freír. Freír trata de cocinar el alimento con aceite a unos 180 a 200 grados centígrados de temperatura. Los ejemplos que podemos encontrar al freír son la carne, las verduras, el pescado, que son alimentos que nosotros podemos fritar sin ningún inconveniente. Luego tenemos el sofreír. Sofreír, que es cocer un alimento en una sartén con aceite a menos de 100 grados centígrados. Es casi la misma acción de freír, pero se utiliza mucho menos cantidad de temperatura, porque si nos damos cuenta, en freír usamos 180 a 200 grados centígrados, en cambio en sofreír usamos 100 grados centígrados. Algunos ejemplos de sofreír son los guisos, el arroz blanco y el tomate sofrito. Otro tipo de cocción es hervir. Hervir consiste en cocinar el alimento con agua en ebullición. Tenemos que tener en cuenta que el agua ebulle a 100 grados centígrados sobre el nivel del mar. Entonces, como estamos en Bogotá y no estamos a la misma presión atmosférica que en alguna parte de la costa donde está directamente en el nivel del mar, el agua acá ebulle más o menos a los 97 grados, 97-98 grados. Bueno, algunos ejemplos de hervir serían los caldos, cuando el agua hierve, y las sopas. Bueno, ahora vamos a hablar de guisar, del tipo de cocción que es guisar. Guisar consiste en cocinar varios ingredientes con su propio jugo. En este tipo la temperatura varía según el alimento. La mayor cantidad de alimentos que se guisan son los vegetales, las carnes magras y las legumbres. Ahora pasamos a otro tipo de cocción, como es la brasa. La brasa consiste en cocinar los alimentos con el calor que desprende la leña o el carbón cuando se ha quemado y queda encendido pero sin llama. La temperatura promedio oscila entre 160 y 180 grados centígrados. Los ejemplos de este tipo de cocción serían pollo a la brasa, mazorcas y chorizos, que son alimentos que se pueden meter a la brasa muy fácilmente. Luego encontramos la plancha, el tipo de cocción que es la plancha. En la plancha consiste en cocinar el alimento sin aceite o con muy poco aceite a una temperatura muy elevada por ambos lados. Esta temperatura suele llegar a los 270 grados centígrados y 300 grados centígrados. Algunos ejemplos de alimentos que podemos usar para hacer alguna preparación a la plancha son las chuletas de cerdo, el pescado y el atún. Pasamos a las últimas dos tipos de cocción que voy a presentarles hoy, y una de ellas es el vapor. El vapor consiste en los alimentos se cocinan al estar en contacto con vapor de agua, por lo que el agua tiene que llegar a su estado de ebullición. Eso significa que los alimentos que vamos a hacer a vapor no se sumergen dentro del agua, sino con el vapor que sueltan las ollas
o el elemento que estamos usando para hacer esto tiene que tener agua, y lo que vamos a hacer es con el vapor que suelta, con eso vamos a cocinar los alimentos. Algunos ejemplos de alimentos que podemos hacer este tipo en esta forma son la espinaca, los guisantes y la calabaza. Listo. Y pasamos a la última técnica, al último tipo de cocción, el cual se trata del wok. El wok se trata de saltear los alimentos en un recipiente de hierro. Es típicamente oriental, o sea, está como este tipo de cocción viene desde China más o menos. O sea, es originario de China. Esta sartén tiene las propiedades de una cazuela y una sartén a la vez, o sea, sirve para dos cosas, ya que como vimos hoy en clase, lo que hacíamos con un wok era distribuir bien los alimentos para que así el vapor saliera por los laterales y así pues quedará como mucho más fácil la preparación. La temperatura del wok suele estar entre los 175 grados centígrados y los 225 grados centígrados. Y algunos ejemplos que se pueden hacer preparaciones en wok serían el pollo salteado al wok, el salteado de solomillo y wok de quinoa con verduras. Y eso sería todo. Muchas gracias y feliz tarde.